la pizarra del DT. También tengo un bagaje por diferentes clubes. He trabajado en departamentos de scouting en clubes como Universidad de Chile, como Santiago Wanderers, Palestino, los tres en Chile, en Club Bolívar en Bolivia, en Independiente Santa Fe, vinculado con la pizarra del DT. Estuvimos trabajando también allí en Colombia, también con la selección venezolana de fútbol, etcétera. Tengo, bueno, un cierto bagaje en clubes de la región y hoy quiero poderles mostrar un poco sobre un área, que es el área de scouting, que bueno, que está creciendo muchísimo dentro del mundo del fútbol. Cada vez hay más tecnologías aplicadas a los departamentos, Big Data, inteligencia artificial y bueno, y es un área que lógicamente va a seguir creciendo, que hoy día está mucho más enfocado a lo que es el fútbol profesional, pero que muy posiblemente se vaya inmiscuyendo cada vez más en el formativo, que obviamente que ya existe y que por lo menos en Europa, por ejemplo, se llama captación en vez de scouting. Le hacen un pequeño cambio allí de nombre como para hacer una diferenciación. Bueno, el punto es, muchachos, les voy a compartir aquí mi pantalla para que podamos ir de lleno a lo que es lo que es la diferencia entre el scouting en clubes y en agencias de representación, que es lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Básicamente, y contándoles un poco de forma inicial, el scouting que se realiza en clubes y el scouting que se realiza en agencias de representación tiene obviamente mucha similitud porque al final es seguimiento de jugadores, es escauteo, es búsqueda e identificación de talento, pero con fines distintos y con calendarios diferentes, con base a, obviamente, los objetivos que puede tener uno o los objetivos que puede tener otro. Antes de iniciar, les quiero comentar que nosotros en la pizarra del DT tenemos un curso abierto para el público. Pueden ingresar dentro de nuestra plataforma, pueden ingresar o pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, la pizarra del DT, nuestras diferentes redes, si están interesados. Es un curso con Andrés Altamar. Andrés es scout del City Football Club en Latinoamérica. Trabaja con diferentes mercados y realmente es un curso en el cual vas a aprender todo lo que es tanto la parte de identificación de talento como tal, hasta ya uso de software, uso de aplicaciones vinculadas al scouting. Y bueno, y es una introducción, no solamente introducción como tal, sino también un desarrollo de lo que es el scouting, que creo que puede ser bastante interesante para las personas que estén interesadas en todo este tema del scouting. Bueno, nos metemos de lleno. Vamos a darle de una vez para sumergirnos ya directamente en esta parte. Trabajo con clubes. Esto que les estoy mostrando acá es de hecho sacado de clubes en los que he trabajado, o sea, es algo de cierta manera real o que ha sido utilizado dentro de clubes, pero que obviamente va a cambiar o va a fluctuar dependiendo de muchos factores. A lo que voy. No es lo mismo lo que se puede utilizar en Europa como lo que se puede utilizar en Latinoamérica, no es lo mismo lo que se puede utilizar en una liga que en otra, e incluso no es lo mismo lo que se puede utilizar en cuanto a la organización del calendario en un equipo o en otro. Al final tú lo adaptas dentro de la Secretaría Técnica a las necesidades que tienes. Pero bueno, esto es es una manera de organizar, por ejemplo, un calendario en clubes, ojo, en clubes, no en agencias, en clubes, que puede darse, por ejemplo, en clubes en América que tienen un calendario enero-diciembre. Es importante fijar esto porque varía el mercado fuerte en América, generalmente es diciembre, enero, noviembre, diciembre, enero, depende cómo cierran las ligas, y en Europa el mercado fuerte de fichajes es julio, agosto, septiembre. Entonces, este calendario que les estoy mostrando aquí de enero a junio es un calendario basado principalmente en clubes latinoamericanos que tengan el calendario enero-diciembre de temporada. Entonces, bueno, de enero a abril, insisto, esto es una de las formas de trabajo, no necesariamente tiene que ser la única que se va a trabajar, pero sí puede ser una de las que es aplicada en clubes acá en Europa,
yo estoy ahora físicamente en Europa, por eso digo acá en Europa, o en clubes en Latinoamérica. Entonces, bueno, la manera de estructura que puedes hacer es de por meses, puedes hacerlo por periodos de trimestrales, puedes hacerlo por periodos de cuatrimestres, depende un poco de las necesidades y quizás acá puedes jugar, y aunque parezca absurdo, puedes jugar un poco el ensayo y error. Y vas viendo un poco lo que se adapta, cómo se va manejando con base a los diferentes tiempos que puedas tener tú dentro del club. Lógicamente tienes muy poco margen de maniobra porque al final llega junio y tienes que tener fichajes a la mano y obviamente todo ese periodo previo tienes que haberlo manejado de la mejor manera posible. Bueno, el periodo de enero-abril, que es, digamos, el primer periodo, haciendo la suposición de que, bueno, que ya terminó el mercado de fichajes en enero, estamos el 15 de enero, comenzamos a hacer seguimiento de las ligas, ya las ligas comenzaron o están en el proceso de iniciación de las ligas, enero, febrero. Se definen las ligas a seguir, que ahora lo vamos a ver en las próximas láminas, y se comienza a hacer un seguimiento continuo a jugadores en las diferentes ligas seleccionadas. Es decir, tú como scout, como jefe de scouting, como parte de la Secretaría Técnica, tienes que hacer un seguimiento continuo de las ligas que te seleccionan. Tú tienes que tener una capacidad en la parte del seguimiento continuo de jugadores de poder conocer a todos los jugadores de las ligas. Y capaz lo ves como algo exagerado, pero tienes que seguir la actualidad, no es solamente conocer si un jugador jugó bien o jugó mal, es conocer recomendaciones que puedo dar. Sigue cuentas de Twitter vinculados, por ejemplo, te toca seguir la Liga Boliviana. Sigue cuentas de Twitter vinculadas, sigue cuentas de Instagram vinculadas a la Liga Boliviana, sigue periodistas que cubren la Liga Boliviana, haz contactos con analistas de Liga Boliviana, con hinchas de Liga Boliviana, si por ejemplo no tienes el acercamiento para llegarle a analistas o para llegarle a entrenadores bolivianos, haz contactos hasta con hinchas, con gente que tú puedas ver activo en redes sociales, a ciertos contactos, pregunta. Eso sirve mucho más allá de el ver partidos, porque obviamente vas a tener que ver muchos partidos. Lo ideal sería que vieras todos, pero por tema de tiempos posiblemente no te dé tiempo de ver todos los partidos de la liga, pero sí ver una cantidad alta de partidos y partidos claves que puedas o que necesites ver. Esto de foco específico en ligas puntuales, esto es seguimiento continuo de jugadores en las ligas seleccionadas, es de las ligas que tú estás siguiendo, pero hay una, dos o tres ligas que tienes que hacer un seguimiento más arduo todavía. A lo que voy. No es lo mismo si tú estás trabajando en la primera división de Colombia, eres scout en un club de la primera división de Colombia, tú vas a hacer un seguimiento, sí, es verdad, de la Liga Argentina, vas a hacer un seguimiento de la Liga ecuatoriana, de la Liga venezolana, estoy diciendo varios nombres, de la Liga panameña, etcétera. Pero más allá de ese seguimiento que haces de esas ligas, tienes que, aparte de eso, hacer un seguimiento exhaustivo y arduo de la primera división de Colombia y de la primera B colombiana. ¿Por qué? Porque esas son las ligas directas que tú puedes fichar. En Colombia, por ejemplo, y en muchas otras ligas de Sudamérica, Venezuela, Bolivia, Chile, tienen restricción de extranjeros. Tienen una cantidad de extranjeros máximo que pueden fichar. Entonces, si tú haces un foco principal en las ligas extranjeras, al final tú estás diciendo que solamente puedes incorporar 4, que solamente puedes incorporar 5 o 6 extranjeros. Y capaz dentro de tu plantilla tienes 4 o 5. Entonces tienes que ligar a que uno rescinda contrato o que se vaya alguno, que le finalice el contrato, que vendan a uno para poder traer uno nuevo. En el caso de jugadores que ya son de tu país, no tienes ese problema. Entonces, incorporar a un jugador colombiano, incorporar a un jugador, en este caso que estamos hablando de Colombia, incorporar a un jugador chileno para la liga chilena es mucho más fácil por una serie de factores que incorporar a un jugador extranjero, principalmente por el tema del límite que puede haber dentro de tu liga. Entonces, el foco principal a los jugadores de las ligas en la cual perteneces y de la liga inmediatamente inferior a la que perteneces. Si juegas en segunda división, hacer foco en tercera y así sucesivamente, porque al final posiblemente sean ligas en las cuales tú puedes incorporar de manera más sencilla y de la liga superior a jugadores, si llega a haber liga superior a la que tú estás jugando, de jugadores que pueden
servir para incorporar a tu equipo. Acá no lo especifico, pero también jugadores, vamos a suponer ahora que estamos en la liga peruana, peruanos en el extranjero, hacer un seguimiento de peruanos en el extranjero. Acá hago una pausa porque también tienes que situarte en tu realidad. Es decir, si tú estás, vamos a suponer, estás en la liga venezolana y eres parte de un club, no sé, de UCB Fútbol Club, Universidad Central de Venezuela Fútbol Club. Es un equipo con una capacidad económica limitada y que, por ejemplo, no va a fichar a Tomás Rincón, que es el capitán de la selección venezolana. Entonces, al final, si tú vas a hacer, obviamente lo estoy llevando a los extremos, pero si tú vas a hacer un seguimiento y un escauteo, no te frenes en jugadores que no van a llegar a tu equipo, porque al final el tiempo es oro en el scouting. Y si tú te fijas, si pones a hacerte fijación en jugadores que no van a llegar a tu equipo, estás perdiendo el tiempo. Ok, por último, jugadores a préstamo. Si tu club tiene jugadores a préstamo, tienes que hacerle un seguimiento muy, 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 muy exhaustivo a esos jugadores. Ver el compacto de jugadas del jugador, ver los partidos completos del jugador, porque al final esos jugadores tienen contrato con tu equipo y tú puedes llamarlos a final de torneo, a final de temporada, siempre y cuando obviamente hayan finalizado el contrato del préstamo, pero son jugadores que te van a costar cero y que se pudiese incorporar a tu plantel. Entonces esos jugadores son jugadores muy, muy importantes a seguir. Una vez pasado ese periodo, tú ya hiciste un seguimiento continuo a las ligas, ya tienes jugadores identificados, ya hay jugadores que sabes, lo puedes armar si no tienes, si por ejemplo no tienes una capacidad económica exhaustiva, puedes armarlos en un Excel y vas anotando en Excel y vas haciendo ciertos filtros de los jugadores que estás anotando y haces un registro de todo lo que tú estás llevando. Al final, tú tienes una base de datos de los jugadores recolectados de enero a abril de 400 jugadores. Vamos a hacer una suposición. Esos 400 jugadores que tú tienes de las 5 o 6 ligas que manejes, yo sugiero que se califiquen según la realidad que tiene cada uno, en el sentido de que sea un jugador que realmente puedas llevar a tu plantel y que sea un jugador óptimo para llevar a tu plantel. Una segunda categoría que sean de jugadores que pueden ser medianamente llevados al plantel, pero que no lo tomarías como una primera opción. Una tercera categoría de jugadores que, bueno, que si tienen un mejoramiento se puede pensar en llevar. Una cuarta categoría, descartados, en el caso de que los llegaste a poner dentro de la base de datos y los estás descartando. Y una quinta categoría de jugadores juveniles. Los jugadores juveniles yo los pondría en una categoría aparte porque son jugadores que no están bien desarrollados del todo, tanto desde el punto de vista técnico-táctico como desde el punto de vista físico en muchos casos, y pueden ser jugadores a hacerle un seguimiento, pero quizás no un seguimiento para que lleguen al próximo mercado. Mercado abril-mayo. Todo esto, recuerden que estamos hablando de clubes. El periodo abril-mayo, los clubes, yo sugeriría hacer contacto ya. Haces un contacto asiduo con jugadores seleccionados, haces un contacto con los contratos de los jugadores. Obviamente aquí en abril-mayo tienes que hacer un filtro. Ese filtro de los 400 jugadores que tú tienes, tú no puedes contactar a todos y buscar a todos, es imposible por tema de tiempos de nuevo. Entonces, vamos a esto. Vamos a elaborar un 11 ideal con las 3 o 5 opciones reales por posición que se tiene. Inicialmente, yo sugiero que se tenga un universo de jugadores menor a 100 jugadores. Puede ser un buen número. Menor a 100 jugadores es un buen número de jugadores a ver. ¿Por qué? Porque aquí ya vas a hacer un seguimiento personalizado de los diferentes jugadores a ver. Entonces, por posición tienes 3, 4, 5 jugadores. 5 jugadores, 11 posiciones o 12. Digo 12 porque puedes tener una línea de 4 defensores, puedes tener una línea de 4 mediocampistas, pero en el medio tienes el volante central, el mixto y el volante ofensivo. Entonces ahí tienes 5 jugadores en el medio campo y adelante puedes tener un delantero de unas características de 9 de área y un delantero más estilo media punta. Entonces al final son 12 posiciones. Esas 12 lo multiplicas por 5 y bueno, y te da aproximadamente unos 60 y tantos jugadores que vas a tener dentro de la base.
esa base de datos que tú vas a presentar, tienes que, desde mi perspectiva, tienes que haber contactado a los jugadores o haber contactado a representantes, saber y conocer cuál es el estatus del jugador. Si un jugador que tu club no tiene para pagar, por ejemplo, una compra de ficha y el jugador solamente sale por venta, descártalo. Automáticamente sácalo de esa lista porque al final estás haciéndole perder tiempo a la directiva por un jugador que no vas a traer. Y yo sugeriría hacer material audiovisual de los jugadores que estás presentando a la directiva a incorporar. Entonces, bueno, ahí está la segunda fase. Dentro, digamos, de estas dos fases, en ningún momento se detiene el seguimiento, se sube de las ligas, se sube o se baja la intensidad, que es este primer punto que pongo aquí, en el sentido de que cuando estás en abril, mayo, no es que dejas de hacerle el seguimiento a las ligas, sino que le bajas la intensidad porque te estás focalizando principalmente en los jugadores que ya viste. Tienes que hacerle seguimiento a los jugadores que te recomiendan. Viene un representante y te escribe y te dice, mira, Víctor, te recomiendo que veas a Juan Pérez, lateral derecho de Envigado. Hazle seguimiento porque te lo está ofreciendo, porque posiblemente lo puedes sacar del club, porque posiblemente tenga alguna cláusula, porque posiblemente pueda llegar a tu club de alguna manera determinada. Entonces, pregúntale, aprovechando que hiciste ese contacto, para destacar al jugador o no. Y conocimiento a plenitud del plantel propio. Tienes que conocer y tienes que ver el 100% de los partidos que juega tu equipo. Ok, aquí hacemos una pausa. Llega junio, llega mercado de fichajes. Ya ahí es la contratación de los nuevos jugadores que van a llegar a la plantilla, ya ahí es la negociación con el representante, ya ahí es un proceso en el cual nunca es perfecto y nunca es, mira, tengo estos 5 jugadores y ya firmamos los 5 justamente que yo dije, firmamos los 5, no. A veces tú tienes de los 5 que tú pusiste en el 11 ideal, capaz sean con el quinto, capaz ni siquiera los 5 sirven por una serie de cosas, no desde el punto de vista de juego del jugador, sino por otras eh, cosas diferentes, extradeportivas. Hay jugadores que quieren venir con la familia, el club no puede alojar a la familia. Hay jugadores que quieren un bono por algunos aspectos determinados y el club no se los puede brindar. Hay veces que el club ya tiene algún jugador visto que no sale del departamento de scouting y pasa por encima de lo que hizo el scout. Todas esas cosas también se tienen que tener en consideración. Ok, esto es con respecto a lo que les comentaba, las ligas a seguir. Nosotros, bueno, yo considero desde el plano personal de que se tienen que seguir un máximo de 6 ligas por scout. Más de 6 ligas es una cifra muy alta porque al final 6 ligas son, hay que multiplicar la cantidad de equipos que hay por la cantidad de jugadores y ver la cantidad de partidos y seguimiento que estás haciendo. En clubes de primera división de España, por ejemplo, generalmente los scouts llevan esto, llevan unas 5 o 6 ligas cada uno. Habrá en equipos que sean más, habrá en equipos que sean menos, pero más o menos este es el rango, unos 6 países. Y obviamente cuando llega, por ejemplo, un representante a ofrecer a Juan Pérez, el lateral derecho de Envigado, si tú eres el que cubre la primera división de Colombia, tienes que conocer y tienes que saber de Juan Pérez, porque al final es la liga a la cual tú estás siguiendo. Entonces, hay que hacer de cuenta aquí que hay ligas que finalizan en julio y hay ligas que finalizan en diciembre. Es importante, desde mi perspectiva, poder tener dentro de los 6 países que tú estás siguiendo de ambas. ¿Por qué? Tu equipo va a tener necesidades tanto en el mercado de invierno como en el mercado de verano, tanto en el mercado de julio como en el mercado de diciembre. Entonces, si tú sigues ligas solamente que finalizan en diciembre el año calendario y que los jugadores generalmente van a tener contrato hasta diciembre, es muy difícil que tú tengas opciones a recomendar en junio. Si no tienes opciones a recomendar en junio y tu equipo tiene la necesidad porque vendió al extremo izquierdo y necesita un extremo, y tú no tienes ningún jugador que sea accesible que, por ejemplo, llegue a coste cero o que llegue a préstamo porque están jugando todos en sus equipos, tienes una limitación. Pero si tienes ambos formatos de liga, tanto las que terminan en las que se juegan año calendario como las que juegan septiembre-julio, tienes la posibilidad de que haya un universo más grande de jugadores que finalicen contrato y que puedan llegar de forma gratuita o en su efecto que lleguen a un préstamo. Eso, bueno, es un poco un tip que puede ser con respecto a las ligas a seguir.
Entonces, estos son algunos otros ítems que se manejan en clubes. Temas de reportes, generalmente los clubes o se manejan con reportes semanales o que se manejan con reportes mensuales de jugadores a seguir. Lo que les comentaba de la clasificación de los jugadores, cómo clasificar a los jugadores con base a lo que se está buscando, es decir, jugadores que puedan ser muy apetecibles para el club, jugadores que puedan ser de un término regular, jugadores que puedan de ser un término bajo de llegada al club, etcétera. O sea, tú establecer tu propio sistema de clasificación para los jugadores. Las reuniones que se realizan reuniones de forma semanal, periódica, cada 15 días, para ver y analizar a los diferentes jugadores que se está hablando. Es importante ir fijando reuniones con el equipo de trabajo. Parte de torneos y copas, esto es aparte de las ligas a seguir, porque tienes, claro, tienes las 6 ligas, pero de repente tienes un torneo que es el Sudamericano Sub-20 y tienes que hacerle seguimiento, o tienes una copa que es la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, que le vas a hacer quizás un seguimiento extra. Los recomendados que ya se los comentaba, que son todos los jugadores que te recomiendan agentes, que te recomiendan amigos, otros analistas, etcétera. Y la importancia de estar in situ, de estar en el estadio. Esto es algo que considero que es muy importante. Al final, los jugadores que tú ves dentro de plataformas de video no juegan igual en vivo y no, obviamente que juegan igual porque al final son las mismas tomas, pero la diferencia entre ver al jugador in situ y verlo desde plataformas de video es muy diferente. Entonces se recomienda que antes de fichar a cualquier jugador se pueda ver en el estadio por lo menos unas 2 veces. Obviamente, depende del tema económico, no siempre se va a poder, pero sí hay posibilidad de ver al jugador en vivo, hacerlo. Bueno, acá termina la parte de clubes. Ahora vamos a adentrarnos en la parte de agencias de representación para que vayan viendo un poco cómo son las diferencias entre una cosa y la otra. Les recuerdo aquí que termino en la parte de clubes que tenemos el curso con Andrés Altamar. Esto es simplemente una pequeña pincelada que ni siquiera es de Andrés, es de mi persona. Yo tengo muy pocos conocimientos al lado de los que puede tener Andrés y realmente es un curso en el cual sales con una muy buena preparación para dar una iniciación o para poder expandir tus conocimientos si ya eres un scout o eres un analista que trabaja dentro de algún departamento. Te va a servir mucho por no solamente la estructura, la metodología de trabajo que aplica Andrés, sino también, aparte, por el tema de que te cuenta experiencias y te cuenta cosas que le han sucedido a él, que obviamente tú ya vas con un paso adelante porque ya estás aprendiendo de cosas que le han pasado a otros. Así que bueno, vamos con el trabajo de las agencias para comenzar a ver diferencias. El trabajo de las agencias. De febrero a junio, estamos fuera del mercado de fichajes en este momento, hablando desde el punto de vista igual de que estamos trabajando en un calendario enero-diciembre. Estamos febrero-junio. Se hace seguimiento igual de las ligas de interés, o sea, el seguimiento se tiene que hacer de las diferentes ligas que se tenga interés. Yo aquí sí recomiendo que no se haga de tantas ligas como se puede hacer en un club, no de 6 ligas, no de 5 ligas, sino especializarte, ser el experto en 3 ligas, ser el experto en 4 ligas. ¿Por qué? Porque a ti los clubes te van a contactar posiblemente para consultarte de algún jugador específico. O si saben que tú eres experto en la liga ecuatoriana y hay un jugador que a ellos les interesa, la liga ecuatoriana, te van a contactar a ti y tú puedes cerrar una intermediación de algún jugador a través de la especialización que puedes tener en alguna liga. Segundo, identificación de jugadores a firmar. En ese seguimiento que tú estás haciendo, continuo, de las diferentes ligas, haces una identificación de los jugadores que vas a firmar. Entonces, al final tú identificas a 3, 4, 5, 6 jugadores que puedes firmar. Esos jugadores que vas identificando en las ligas que estás haciéndole seguimiento, posiblemente tú no puedas firmar, sí lo puedes hacer, pero es más difícil firmar a un jugador que le escribes 2 WhatsApps y ya lo firmas. Generalmente, o la manera como yo recomendaría, es que haya un contacto tanto con la familia como con el jugador. Es decir, que haya un acercamiento físico con el jugador y con la familia. Eso representa que si estás trabajando con 6 ligas, como puedes estar trabajando en un club, sea muy difícil abarcar 6 países diferentes en donde puedas tener jugadores.
¿Qué pasa? Sí pasa. Hay representantes que tienen de 6, de 8, de 10 países, pero generalmente son representantes mucho más consagrados que para firmar a un jugador, el jugador hasta le escribe a ellos y ellos terminan cerrándolo. Otra cosa que se hace durante los meses de febrero, junio es la generación de red de contactos. Quizás es mucho más avanzado de lo que se puede realizar en clubes, a pesar de que en clubes están en constante brainstorming, en constante feedback con diferentes clubes y representantes. La generación de la red de contactos durante los meses de febrero a junio es muy, muy, muy importante en los representantes. Llamar a clubes, hacer viajes, hacer cartas a jugadores, ver, hacer un seguimiento, todo esto es parte, digamos, de lo que está encargado un scout. Al final un representante, de cierta manera, hace trabajos de scouting. El foco en jugadores jóvenes, generalmente los jugadores jóvenes en la parte de scouting tienen mayor posibilidad de no tener representantes, también depende del mercado. En España o Brasil los jugadores tienen representantes de muy jóvenes, Argentina también, pero en clubes en países, perdón, menos desarrollados, el foco en jugadores jóvenes es muy importante. Llámese países de Centroamérica, llámese Venezuela, Bolivia, incluso países como Colombia o Chile pueden tener muchísima cantidad de jugadores jóvenes sin representante. Ok, llegamos a junio, pasamos a julio, entramos en el mercado de fichajes. Todo el seguimiento continuo que se hicieron de las ligas de interés van a ser de suma importancia acá. ¿Por qué? Porque tú ya vas a tener un conocimiento pleno y de la red de contactos, vas a tener un conocimiento pleno de tu mercado. Entonces, cuando tú te diriges a un club ofreciendo a Juan Pérez, el lateral derecho de Envigado, capaz el club no le interesa a Juan Pérez, pero te puede preguntar, mira, no, nosotros no necesitamos un lateral derecho, pero necesitamos un extremo que de velocidad y que gane entre $100,000 y $150,000 anuales. Entonces, si tú conoces tu mercado, porque hiciste tu trabajo de scouting previo, ven la diferencia entre un club y una agencia de representación. El club es quien le dice al representante, mira, yo necesito esto, y el representante que ya tuvo con su equipo de trabajo que hacer el seguimiento de scouting, ve cuáles son las posibilidades y ya tiene identificados los jugadores, que no necesariamente representa, pero que posiblemente tenga algún tipo de relación que hizo durante el periodo febrero-junio con algún representante que represente a ese jugador. Entonces, hace el contacto con el representante que representa a ese jugador que no es de él necesariamente y hace una intermediación para llevarlo al club en cuestión. Entonces, allí estamos hablando de la diferencia, una de las diferencias principales que existen entre el scouting con una agencia y el scouting que existe con un club. Por otro lado, que creo que nos lo saltamos, el seguimiento de jugadores propios. El seguimiento de jugadores propios es muy, muy diferente el que se puede realizar en clubes a el que se realiza en las agencias. Tú con las agencias conoces al jugador, es un hijo más que puedes tener y es un seguimiento muy, muy personalizado el que realizas. Tienes que conocer cuál es, si el jugador está a gusto, si no está a gusto en el club en el que está, si lo puedes mover, si no lo puedes mover, cuáles son las cláusulas, etcétera, para que cuando entres en el periodo de fichajes puedas comercializar al jugador y puedas moverlo a través de la generación de red de contactos que hiciste de forma previa. Ahí hay otra diferencia. Tú tienes que, la parte de la red de contactos que haces, si bien hay similitud entre el club y la agencia de representación, en la agencia de representación es para vender y en el club es para comprar. Al final allí ya hay una diferencia sumamente grande, también porque las agencias de representación buscan jugadores específicos para, por ejemplo, firmar durante el periodo febrero-junio o durante el periodo octubre-noviembre, que al final va a ser muy similar al periodo febrero-junio. Y el periodo diciembre-enero es muy similar en julio-septiembre, pero es un foco mayor en las ligas de calendario anual. Aquí sí se puede parecer a los clubes, que al final se ve la diferencia que existe entre las ligas que son periodo anual y las ligas que son periodo septiembre-julio por la fecha de finalización del contrato y cómo se ponen los jugadores. Entonces, bueno, si leemos aquí, existe un foco muy importante en que es el de la contratación de nuevos jugadores durante el periodo de no mercado. Es decir, tú como agencia tienes 5 jugadores firmados que trabajan contigo y en los periodos de no mercado
tienes que hacer un trabajo para poder expandir, si eso es lo que estás buscando, expandir la cantidad de clientes que trabajan contigo. Generalmente es más fácil de hacer ese acercamiento en los periodos de no mercado que en el periodo de mercado. Si es posible que en el periodo de mercado lo termine cerrando, eso también pasa. Puedes firmar algún tipo de convenio de que, mira, si yo te muevo al mercado asiático, tú terminas firmando conmigo. Hice al final de una intermediación que termino cerrando. En el periodo de mercado deben conocer muy bien las posibilidades que hay de jugadores libres sin contrato con posibilidad de salir a sus equipos para intermediar. Si un club X pregunta por X posición, es bueno que tengan jugadores vistos que puedan llegar a ese nivel de club. Para eso se tuvo que hacer un seguimiento en periodo fuera del mercado. Lo que les estaba comentando, al final es importante conocer las diferentes ligas, tus ligas de interés para después poder ofrecer. Sí es verdad que hay mucha similitud entre el scouting que se puede hacer en agencias y el scouting que se puede hacer en clubes, pero también incluso los ritmos son muy distintos. El periodo quizás fuerte de scouting como tal en clubes se realiza en los periodos de no mercado, bueno, al igual que con las agencias, pero en los periodos de mercado como tal, los representantes es una locura en cuanto a temas de poder cerrar las conexiones que realizaron durante los periodos de no mercado. Nosotros en la pizarra del DT, de hecho, trabajamos con agencias de representación, tanto en trabajos continuos como en trabajos no continuos. Tenemos un departamento que se llama el departamento de Scouting, que es esto que hacemos, que es un trabajo con agencias. De hecho, tenemos una plataforma en donde tenemos más de 70 agencias con las que trabajamos, les generamos material de venta y conocemos bastante bien cómo trabajan las agencias de forma interna, también por el diferente trabajo que realizamos. Trabajamos con reportes, trabajamos con todo lo que es análisis táctico, con parte gráfica como tal del jugador, y al final todo esto son materiales que utilizan los representantes para poder cerrar y para poder compartir con los clubes tanto en periodo de fichajes como fuera del periodo de fichajes, porque van haciendo ese acercamiento con los clubes para después, al final, cuando se abre el mercado, poder ya terminar de hacer un cierre de venta del jugador. Esto es un poquito lo que les decía, el material de venta que hacemos. Tenemos una parte de video highlight, tenemos una parte de informes de venta, video análisis, video promocional, infografía. Si están interesados en este tipo de material, los pueden escribir en nuestros diferentes canales de la pizarra del DT. Y si no, nos pueden escribir a través de este número telefónico o contactarnos a través de la web. Si quieres más información de los cursos, por ejemplo, el curso Scouting con Andrés Altamar, nos puedes escribir a la cuenta de la pizarra. También tenemos curso de Big Data, por ejemplo, que está bastante vinculado al tema de Scouting. Tenemos curso de inglés, tenemos curso de nutrición, de derecho, etcétera. Tenemos un total de 12 cursos dentro de la plataforma y bueno, y cualquiera de estos les puede ser de interés. Entonces, bueno, nada, esto es un poco, espero que haya quedado claro un poco la diferencia